Bueno, en este video vamos a hablar lo que son las neoplasias y el cáncer. Bueno, ¿qué es una neoplasia? Una neoplasia va a ser una masa normal de tejido conectivo cuyo crecimiento va a exceder al de los tejidos normales y no va a tener un coordinamiento en el crecimiento del mismo. Y va a persistir este crecimiento tras el cese de diferentes estímulos que le dieron origen y no va a servir para ningún propósito útil. Y va a consumir aquello a lo que alberga el tejido que está atacando, por decirlo de alguna forma, y es virtualmente autónomo. Siempre que hablamos de neoplasia, estamos hablando de maligno. En cambio, cuando hablamos de tumor, no siempre es maligno, muchas veces es benigno, lo que se conoce como los tumores benignos, que después vamos a ver ejemplos, y qué es lo que va a diferenciar un tumor benigno y uno maligno. Pero clínicamente se puede dividir en dos las neoplasias como benignas, inocuas o malignas, que son las potencialmente letales y que luego van a constituir a la enfermedad del cáncer. Ante una transformación neoplásica, se convierte en neoplasia maligna o cáncer, que es la expresión fenotípica actual en un órgano o sistema de una masa de células de origen clonal que han sufrido la transformación neoplásica. El cáncer es una enfermedad del genoma. Cada neoplasia es la resultante de una combinación única de combinaciones somáticas y o germinales que van a afectar al genoma, o también el epigenoma de las células que están afectadas, ¿no es cierto? La transformación de una célula, la transformación neoplásica de una célula va a implicar la independización de la misma, de todos los mecanismos normales que la regulan y controlan esa proliferación. También la diferenciación y la muerte celular van a estar afectadas. Bueno, en cuanto a las características generales de las neoplasias, vamos a tener que siempre en una neoplasia va a haber alteraciones genéticas y o epigenéticas, que se van a transmitir a medida que se dividen las células a toda la progenie celular afectada. Esto le va a permitir un cierto grado de inmortalidad a la célula con un crecimiento excesivo o ilimitado y siempre va a ser autónomo. ¿Por qué autónomo? Porque siempre se van a dividir y, por decirlo de alguna manera, hacer lo que quieren. No van a respetar todos los controles que respetan las células normales del cuerpo y no van a respetar ninguna regla, sino que van a hacer lo que ellas quieren. Entonces esto le da un nivel de independencia a todos los controles de crecimiento celular que van a modular todo el tejido normal, aunque igual lo único que dependen del cuerpo es de su nutrición e irrigación. Después vamos a ver en lo que serían las bases bioquímicas del cáncer el requerimiento mayor de glucosa, por ejemplo, que necesitan hacer las tumorales para sobrevivir. Les encanta la glucosa en las células tumorales, consumen mucho más que una célula normal. Después más adelante vamos a hablar de lo que está mencionado acá, el efecto Warburg, que seguramente lo has visto en bioquímica, y de cómo usan esta glucólisis anaerobia estas células tumorales. Las neoplasias sólidas, es decir, el tumor, están constituidas por un parénquima, que es el componente neoplásico propiamente dicho, y un estroma que va a acompañar al crecimiento, que da sostén a ese tejido tumoral, irrigación, porque acordémonos que tienen su propia irrigación las células tumorales, reacción inmunológica inflamatoria, porque generan un estado inflamatorio crónico, y desmoplasia. Que si nos vamos a la definición de desmoplasia, es un fenómeno de producción excesiva de tejido conectivo, está pobre en células y rico en fibras de colágeno, por ejemplo, que suele acompañar a algunos tumores malignos epiteliales por activación excesiva de los fibroblastos. Bueno, ¿y de dónde se produce la mutación? Bueno, depende del tipo de cáncer que sea, la mutación puede estar a nivel de la célula madre, que le da origen a todas las células del tejido donde está el cáncer propiamente dicho, por ejemplo, cáncer de hígado. Puede ser que digamos, el cambio genético
o la mutación, esté en la célula madre que da origen a los hepatocitos, por ejemplo. O puede ser que el cambio genético esté a nivel de la división de los hepatocitos. Como para poner un ejemplo, se puede dar en distintos puntos, digamos, de toda la progenie celular. Y bueno, de aquí el término de bien diferenciado o poco diferenciado, y eso va a determinar la malignidad del tumor. Un tumor que está poco diferenciado y va a tener elevada malignidad, por supuesto. Y en esos casos, la mutación está a nivel de la célula parenteral, lo cual es un caso mucho más grave que este, por ejemplo, en el cual se produce la mutación no a nivel de la célula parenteral, sino de la célula que se va a empezar a dividir, y si tomamos el caso de los hepatocitos, en hepatocitos y generando una neoplasia bien diferenciada, que las bien diferenciadas tienen es decir, tienen escaso potencial maligno, tienen un pronóstico mucho mejor que las que son poco diferenciadas. Eso lo vamos a ver después en un cuadro. El tema de las diferenciaciones y todo lo que diferencia un tumor benigno de uno maligno o de uno maligno leve y uno maligno grave. Los tumores o las neoplasias se pueden clasificar en benignas, intermedias o malignas, de acuerdo a su comportamiento y un montón de características microscópicas y macroscópicas del propio tumor. Las neoplasias benignas microscópicamente y macroscópicamente se consideran relativamente inocentes porque se mantienen en el sector, digamos, en un sector localizado y no se extienden más allá. Generalmente no diseminan y son, digamos, candidatas a la extirpación quirúrgica local. Pueden ser diferentes tipos de tumores in situ que se mantienen dentro de como una coraza y no se extienden más allá de su lugar. Pero también estos tumores benignos pueden producir masas no localizadas y bueno, en ocasiones pueden generar una enfermedad grave. Después tenemos otra clasificación intermedia, pero no se usa mucho. Generalmente los tumores, tanto patológicamente como clínicamente, se dividen en benignos y malignos. Los tumores malignos son los denominados cánceres propiamente dicho y se van a adherir a cualquier parte. Pueden generar metástasis, migran más allá de su lugar de origen, afectan a diferentes tejidos y diseminan. Por lo que le aplica el término maligno a la metástasis que genera, que puede causar la muerte porque involucra el compromiso de distintos órganos más allá del que se generó en un principio. Pero no todos los cánceres malignos o los tumores malignos son mortales. Muchas veces algunos responden bien a la quimioterapia, también se puede proceder a la extirpación quirúrgica, aunque también hay que tener cuidado porque los cánceres que están predispuestos o que pueden generar metástasis ante una extirpación quirúrgica, al estar, por decirlo de alguna manera, manipulando ese tejido, las células pueden migrar por medio del torrente sanguíneo, el torrente linfático, pueden migrar a otros tejidos al haber tocado o movido, por decirlo de alguna manera, esa masa tumoral. Entonces, no todos los cánceres se pueden tocar quirúrgicamente y no todos los cánceres malignos y no todos los cánceres malignos son mortales. Hay que tener en cuenta eso. Bueno, acá tenemos las diferencias entre las neoplasias benignas y malignas. Tanto la macroscopía, por ejemplo, la benigna, son bien circunscriptas, es decir, que están bien determinadas, están en un sitio localizado, son homogéneas. En cambio, las neoplasias malignas son malas delimitadas, es decir, que tienen una forma que no está bien definida, son infiltrantes, son heterogéneas,
tienen procesos de necrosis, mucha inflamación. En cuanto a la microscopía, las neoplasias benignas son bien diferenciadas. Las células, ¿esto qué quiere decir? Que las células son semejantes al tejido normal, en el que se formó, ¿no es cierto? Las mitosis son escasas y dentro de todo normales. En cambio, las malignas son diferenciación variable o pueden tener poca o nada de diferenciación. Tienen atipía celular con aniso y discariosis, tienen núcleos anormales, tienen la cromatina anormal, formas celulares aumentadas o irregulares, mitosis normales y anómalas. Y el comportamiento biológico, en cuanto a las neoplasias benignas, tienen un crecimiento local, lento y expansivo, como lo vimos. En cambio, las malignas tienen un crecimiento rápido, totalmente infiltrativo y con alta capacidad metastásica. Bueno, acá, a modo de otro ejemplo, otro cuadrito como para diferenciar las diferentes características de las neoplasias, que se las llama típicas a las de tumor benigno y atípicas a las de tumor maligno. Más o menos son las cosas que he nombrado. Y acá, en cuanto a la bioquímica o la biología, el término invasión, que ya sabemos que en el tumor benigno no tenemos invasión generalmente, y en el maligno sí, es la característica más fiable después de la metástasis, como tenemos acá, para diferenciar entre maligno y benigno. O sea, algo muy importante para tener en cuenta, tanto la invasión como la metástasis. Y la metástasis es la colonización a distancia de células de una neoplasia maligna. Básicamente puede ser por vía linfática, como hablé, hemática o transelómica. Bueno, acá tenemos algunas imágenes de ejemplos de tumores benignos y malignos. Tenemos ejemplos de tumores benignos, tumores malignos que son totalmente infiltrativos, o sea, las células son atípicas. Ven que tienen este borde que es totalmente irregular, las células son propensas digamos, a irse del conglomerado, a seguirse dividiéndose en otra parte, entrar al torrente sanguíneo y metastasizar en diferentes sitios. Es totalmente invasivo. En cambio, el tumor benigno es circunscripto, no presenta atipia celular, las células son atípicas, son redonditas todas, son parecidas al tejido que le dio origen, o en el tejido donde se está produciendo la neoplasia, a diferencia de las malignas que son totalmente deformadas. Y las benignas que no metastatizan. Y ver, son como tumores totalmente que se pueden diferenciar uno benigno de uno maligno. Bueno, esto es lo que hablaba de los tumores benignos que poseen la mayoría esta cápsula que los envuelve y les permite que queden localizados en su lugar y por eso son bien localizados y no migran. Es una cápsula fibrosa que va a derivar de la matriz extracelular, ni más ni menos, del mismo tejido nativo debido a una atrofia de las células parenquimatosas, debido a la presión que genera este tumor en cuanto a la expansión del tejido. Empieza como a empujar el tejido normal en donde está situado. Bueno, esta imagen es un ejemplo de un adenoma de la glándula tiroides extirpado quirúrgicamente. Esto es un ejemplo de tumor que se puede extirpar quirúrgicamente y se puede manipular. En este caso es benigno. Y bueno, en el corte patológico o histopatológico vamos a ver que todo esto es la masa tumoral, ¿no es cierto? Y todo esto está delimitado, toda la cápsula fibrosa de la que estábamos hablando, bien delimitada. Y bueno, esto ya es más fino, digamos, el color amarillento propio del tumor, del adenoma de la glándula tiroides. Pero lo importante a destacar acá es que las neoplasias benignas poseen esta cápsula fibrosa que las mantiene bien delimitadas. Otros ejemplos son los leiomiomas uterinos, que pueden presentarse intrauterinos o extrauterinos, subserosos, y que son múltiples nódulos, pueden ser múltiples o pueden ser, depende de la edad del paciente, si el paciente es joven, generalmente son unitarios, pero con el tiempo
hay que controlarlos, por supuesto, todos los años porque puede primero aumentar de tamaño, más allá de que sea benigno, puede aumentar de tamaño sin salirse de sus parámetros, digamos, sin salirse de su capa fibrosa ni infiltrar, pero crecen de tamaño y eso puede generar hemorragias. Entonces, hay que tener en cuenta eso, pero son también delimitados, redonditos, típicos. Y después tenemos otro ejemplo, en este caso carcinoma de colon, que es una carcinoma, ya por el nombre sabemos que es maligna, después vamos a ver ese término. Tiene un crecimiento infiltrante, invasivo, este aspecto que no es para nada homogéneo, sino que es heterogéneo, típico de tumores malignos. En este caso, este es un carcinoma escamoso. Los dos son carcinomas, este es de colon y este es de cuello uterino. Y vamos a ver, vemos la forma, la masa que genera este tumor maligno totalmente deformada, a diferencia de un tumor benigno que es totalmente redondito y, y delimitado, ¿no es cierto? Otro ejemplo, este es un carcinoma ductal infiltrante de la mama. Bueno, acá podemos ver que el término de anaplasia, que es una alteración maligna, siempre es un cambio en la morfología de la célula, tanto puede ser del núcleo o del citoplasma o de la forma de la célula. Y es cuando la célula se transforma en una célula maligna, siempre. Y siempre se va a caracterizar la anaplasia por el pleomorfismo, que es la variación del tamaño, la forma de la célula y sus núcleos, el núcleo hipercrómico, que es cuando contiene abundante cromatina y está agrupada de forma grosera o abundante o exagerada. Tiene una alta relación núcleo-citoplasma, pueden ser multinucleados, por ejemplo. Mitosis atípicas, con un aumento, digamos, acelerado de estas mitosis, que pueden ser tri o multipolares también. Tienen un gran número de mitosis con figuras mitóticas atípicas. Esto se hace referencia a los usos mitóticos, que pueden ser tripolares, eh, multipolares, lo cual es totalmente anormal. También la pérdida de la polaridad de la célula, que a lo que se refiere es a la orientación distorsionada de esa célula. Es decir, la célula tiene un comportamiento descontrolado, por eso es que son invasivas, tienen esa pérdida de polaridad, sino que migran para cualquier otro tejido, una célula, eh, digamos, derivada de un tejido, por ejemplo, una célula tumoral del tejido hepático que puede terminar en el páncreas. Y bueno, ni hay que hablar de células bizarras, que se refiere a células gigantes, tumorales, tumores muy deformados en cuanto a su histoarquitectura. Bueno, acá podemos ver otros ejemplos a nivel microscópico de neoplasias benignas y destacamos la diferenciación. ¿Por qué la diferenciación? Porque las células van a ser iguales a las del tejido normal, nada más que van a estar aumentadas de tamaño, por supuesto, y aumentadas en número, pero no tienen una, por ejemplo, este coloide de la tiroides está aumentado de tamaño, pero no tiene una forma totalmente exagerada o deforme o totalmente indiferenciada que no se distingue el tejido normal del tejido normal, digamos, y el tejido canceroso. En cambio, en las células malignas tenemos atipia y anaplasia. Son células totalmente que tienen varios núcleos, forma irregular, la cromatina anormalmente acumulada. Por ejemplo, estos son dos células del mismo, del mismo tejido y sin embargo son totalmente diferentes. Esto es lo que me diferencia un tumor maligno y benigno. Esto es totalmente maligno. Cuando veo distintas células que no tienen nada que ver una con la otra, que son totalmente diferentes, maligno. Por eso es lo que hablamos de
alteración del núcleo, células bizarras gigantes, núcleo hipercromático, que es este aumento de color, y el pleomorfismo. La metástasis, como ya habíamos hablado, son células que migran a diferentes tejidos, ¿no es cierto? Implantes secundarios discontinuos del tumor primario. Siempre es secundaria la metástasis. Es la colonización a distancia del tumor primario en cierto tejido. Y se puede dar tanto por vía hematológica como linfática, generalmente, o también a través de las cavidades corporales. Por ejemplo, la más afectada es la cavidad peritoneal, en el cual incluye el ovario, el estómago, apéndice. Y la diseminación hematógena, la más frecuente es la venosa por sobre la arterial y está más relacionada a los sarcomas. Y la diseminación linfática es más frecuente para los tipos de tumores tipo carcinomas, todos malignos, por supuesto. ¿A qué denominamos ganglio centinela? Que seguramente lo vas a escuchar hablar y te lo van a preguntar, que el ganglio centinela es el primer ganglio al cual la celulita migró. Entonces, sería de un colector linfático regional que va a recibir ese flujo linfático del tumor primario. Pero también pueden darse ciertas situaciones en las cuales se produce metástasis en salto o saltatoria, que es cuando los ganglios linfáticos locales son puenteados, es decir, son salteados por diferentes anastomosis venolinfáticas o diferente obstrucción linfática. Si el ganglio está obstruido, pasa al otro. Bueno, acá dejo otro ejemplo de metástasis en ganglio linfático. Podemos ver a la izquierda el ganglio está parcialmente reemplazado. Esto es un corte histológico. Claramente se ve a bajo aumento, ¿no es cierto? Si no se veían las celulitas bien con mayor detalle. Pero es a modo de ejemplo. Esto se puede dar, todo este acúmulo de células, todo esto hipercrómico, es anómalo. Otros ejemplos, histiocytosis sinusal, con hiperplasia reactiva, ganglio linfático obturador, que sucede en lo que sería el carcinoma de próstata, que es el tumor maligno de próstata, a diferencia de la hiperplasia prostática, que nunca se transforma en maligno. Y bueno, esto a modo de ejemplo. Bueno, esto es un dibujo bastante esquemático de cómo una célula migra hacia el torrente sanguíneo para generar la metástasis hacia otro órgano alejado, ¿no es cierto?, que sucede en los tumores malignos. Las secuencias que intervienen en la diseminación hematógena de un tumor se dan en diferentes pasos. El paso A, todo esto es bioquímica, pero puede ser que te lo tomen, por eso está bueno tenerlo en cuenta. Primero, vamos a ver que las uniones intercelulares van a intervenir diferentes enzimas como las caderinas y se va a producir como primer paso relajación de todas las uniones intercelulares. Se van a relajar hasta separarse las células. Se va a empezar a degradar la matriz extracelular, ya sabemos por qué está compuesta por colágeno, glucoproteínas, proteoglucanos, y también van a estar aumentadas las actividades de las proteasas que son encargadas de degradar también toda esta matriz extracelular y activar el plasminógeno urosinasa para potenciar esta acción. Después tenemos la degradación. La degradación, como habíamos comentado, de toda la matriz extracelular. Primero se debilitan las uniones, se degrada la matriz extracelular, esto a grandes rasgos. Y lo que vamos a tener también, diferentes factores quimiotácticos porque van a favorecer, parecido a la palabra, como habíamos visto en los procesos celulares inflamatorios, que la célula tenía que migrar al torrente sanguíneo para ir hacia la zona afectada. Bueno, en este caso también pasa algo parecido, que se activa la locomoción de la célula por sistemas quimiotácticos, en los cuales la célula está lista para migrar. También existe una migración ameboide que se llama, que es más rápida y sin, digamos, desestabilizar o comprometer tanto la matriz extracelular o sin degradarla tanto, que está mediada por las integrinas.
Bueno, acá tenemos la célula transformada, el tumor primario y cómo se va generando todo este proceso de relajación de las uniones intercelulares, la degradación de la matriz celular o no, depende si es ameboide o no, y la célula migra por todo el tejido conectivo hasta llegar a la sangre. Esto sería la intravasación. Y además la célula, como todo, digamos, como sucede con diferentes situaciones protrombóticas, al estar circulando o al estar migrando diferentes celulitas metastásicas en la circulación, son propensas a formarse trombos. Por lo que eso sería una complicación de una metástasis, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al haber algo anormal en la sangre, se van a empezar a activar las plaquetas y diferentes mecanismos protrombóticos. Entonces, puede generar esta situación, que es una complicación de la metástasis, que es la embolia de células tumorales, como algo secundario. Después las células se van a unir a la membrana basal del endotelio y van a producir lo que se llama la extravasación. Hasta esto lo van a hacer en el tejido donde van a situarse, ¿no es cierto? En el tejido donde van a situarse. Y ahí se van a empezar a depositar, a dividir, a producir angiogénesis, que es la producción de vasos sanguíneos por vasos preexistentes. ¿Qué son estos? Son vasos sanguíneos que se generan a partir de un vaso sanguíneo, este es el vaso sanguíneo, y se generan estos vasitos, que van a alimentar, acá también se puede ver, van a alimentar todo el tumor. Siempre el tumor genera angiogénesis y va a tener algunos vasitos que le van a brindar nutrición para seguir creciendo. Bueno, esto es un resumen de lo que hablé, como para que te quede más o menos, si querés anotar o cosas así. Igual vas anotando a medida que lo voy diciendo. Cualquier duda que tengas, igual me lo consultas por WhatsApp, ya sabes, no hay problema. Bueno, acá tenemos algunas imágenes, ejemplos de las diseminaciones hematógenas, que ya, como había dicho, son típicas de los sarcomas, pero también algunos carcinomas pueden diseminar por esta vía. Por acá podemos ver, esto es un pulmón, metástasis pulmonares múltiples que se encuentran afectando a todos el tercio superior, tercio medio, tercio inferior del pulmón, y son multinodulares, perdón. Tienen múltiples nódulos invasivos y malignos que están afectando a todo el pulmón. Y tiene algunas áreas de necrosis, como estas, por ejemplo, las cuales se las muere, generan toda una situación inflamatoria y además de que pueden afectar la irrigación del tejido. Otro ejemplo, las metástasis hepáticas múltiples. Esto es un corte de un hígado que también presenta múltiples nódulos con diferentes zonas hemorrágicas, de necrosis, y además otras zonas por ejemplo, de zonas más amarillas blanquecinas que son de necrosis y de coagulación. Como las diferentes tipos, hay que recordar los diferentes tipos de necrosis que vimos en la unidad 1. Bueno, esto es un ejemplo bastante raro, no es muy frecuente, pero lo que se denomina plexo venoso paravertebral de Batson, que son las metástasis que se generan por diferentes tumores malignos metastásicos en la tiroides y en la próstata, que se van a dar en las vértebras. Puede darse en el cráneo también y en la pelvis. Es decir, son metástasis que se dan a nivel óseo. Bueno, acá están las reglas, la nomenclatura característica de la oncología y cómo nombrar a las distintas neoplasias, por ejemplo las benignas que se identifican con el sufijo oma, las malignas con el sarcoma. Bueno, además de las diferentes clasificaciones de benigno y maligno, hay situaciones en las cuales no se respeta tan así lo maligno y benigno, sino que se dan neoplasias mixtas, en la cual tenemos componente de un tejido como de otro, que pueden ser benignos o malignos.
Los benignos, por ejemplo, el ejemplo más común y que lo vas a ver en el caso clínico que te voy a enviar es el adenoma pleomórfico o tumor mixto de la glándula salival, que es una neoplasia que es benigna, pero tiene una proliferación tanto de elementos del epitelio como mioepiteliales también, que están dividiéndose conjuntamente con el tejido mesenquimático. Es decir, vamos a tener que se va a dar una situación de epitelio mixto. En cambio, en las situaciones malignas, el tumor mixto maligno de la glándula salival, que es el carcinosarcoma de la mama, en este caso tenemos estos dos ejemplos, que serían los distintos tumores que se pueden dar de un tejido a otro, pueden ser benignos, malignos, y dentro de ellos pueden ser mixtos o no. Tenemos el tumor mixto benigno de la glándula salival y el tumor mixto maligno de la glándula salival. También sucede en el carcinosarcoma de la mama, que va a contener tanto elementos carcinomatosos como sarcomatosos. Ambos dos son malignos, por supuesto, pero van a derivar de diferente origen. Y eso tenemos el caso de las neoplasias, como estaba diciendo, mixtas, que son las que derivan de más de una capa germinal. Cuando son benignos, maduros o diferenciados, se denominan teratomas. Y estos tumores ocurren en lo que sería las gónadas o en la línea media del cuerpo. Y bueno, como se puede ver acá en este resumen, pueden contener diversas estructuras como la piel, por ejemplo, ectodermo, también tejido nervioso, tejido tiroideo, que deriva del endodermo, intestinal, cartílago. Los teratomas, que después vamos a ver una foto, también va a estar dentro de los casos clínicos, van a ser tumores mixtos, benignos y que son macroscópicamente visibles y son muy graciosos porque son tumores que pueden tener, por ejemplo, en la misma masa, un diente, pelo, diferentes estructuras como derivan de diversas estructuras embrionarias, puede tener piel, un diente, un cartílago, un montón de formaciones. Y bueno, el ejemplo más común y más frecuente es el teratoma ovárico. Después tenemos dentro de los tumores mixtos malignos, también tenemos teratomas, pero en este caso son inmaduros, a diferencia de los benignos que son maduros. Y esta se debe a una anaplasia por falta de maduración embrionaria. Bueno, acá tenemos otros términos también, el seminoma, diferentes nombres que para ayudar a diferenciar si es maligno o no y saber de qué estamos hablando. Seminoma siempre es maligno, linfoma maligno, melanoma maligno, gliomas malignos, mesotelioma también maligno. Los que no sugieren el origen son la mola hidatidiforme, raro, y el nevo. Esto sí es muy importante porque el nevo es no sé si lo vas a ver en clínica, pero es una mácula que se llama hipercrómica. ¿Qué quiero decir con esto? Es una mancha que está aumentada de color, tiene un aumento de la melanina. Es una mancha, no tiene elevación ni tiene nada particular, simplemente es una mancha. Pero el nevo hay que estudiarlo porque puede transformarse en un melanoma. Entonces es una situación anormal, pero no me da el origen, no me da tampoco el pronóstico, no es ni benigno ni maligno porque todavía no está diferenciado en nada. Puede que se autosolucione o no, por eso es que hay que controlarlo siempre. Y bueno, después tenemos las neoplasias conocidas por su epónimo, como la enfermedad de Hodgkin, que siempre es maligno, de Burkitt. El linfoma de Burkitt es un tipo de linfoma no Hodgkin que está muy asociado a el virus de la inmunodeficiencia humana. Sarcoma de Ewing, tumor de Brenner del ovario, maligno, benigno o maligno. Sarcoma de Kaposi, que es un tumor de tipo vascular intermedio, este es el único ejemplo que se puede ver, por ejemplo, o uno de los únicos, de tumor intermedio.
La verdad es que en un principio habíamos dividido benigno, intermedio y maligno. Este sería un intermedio, porque no es ni benigno completamente ni totalmente maligno. El sarcoma de Kaposi es el que clínicamente se pueden ver estas manchas rojo-vinosas en todo el tórax o diferentes en la piel, en la región del tórax, en diferentes partes del cuerpo, y está también asociado al virus de la inmunodeficiencia humana. Después vamos a ver que ante un diagnóstico de cierto tumor hay que clasificarlo en los estadios. Tenemos los estadios, los grados y los estadios, o las estratificaciones. Los grados histológicos podemos clasificar un tumor como bien, moderadamente o poco diferenciado, o grado 1, 2, 3, 4. Y el estadio ya me habla de la extensión del tumor, de la diseminación y del compromiso del huésped. ¿Qué compromiso me está generando en la persona?